histórico dentro del desarrollo. Mito no. Un hito histórico en el desarrollo de la escuela, que siendo todos parte de la escuela, primero alumnos, después coordinadores, responsables de año, etcétera, etcétera. Es decir, siempre dentro de este ámbito. La razón por la que era todo siempre dentro de este ámbito era que este era el único espacio donde se enseñaba psicología social, y un espacio que durante mucho tiempo, por cuestiones de naturaleza social, social política, nosotros era, incluso en la experiencia de varias de ellas, había historia, como por ejemplo la gente que venía de Castelar, etcétera, que venía con donde pasaban con situaciones, estoy hablando de un periodo de represión, ¿no? Nosotros teníamos ahí, funcionábamos en un lugar muy liso, que era la calle Arenales, frente a la Plaza Vicente López. Y ha quedado para siempre un vacío, no un vacío emocional, en ese se tiró abajo esa casa y parece que nunca más pudieron vender ese terreno. No sabemos por qué. Dadas las características del dueño, suponemos que hay un gran pleito de muchos intereses, porque es un terreno fantástico en un lugar fantástico, pero bueno. Estos son también los mitos de la escuela. ¿Qué pasó? Fue a Tila, pasó, nunca más creció el pasto, ni nada. Pero era un periodo donde había varias personas que tenían un desarrollo en un espacio, que tenían un interés en desplegar la psicología social, y fue un momento de gran apertura, fue el momento post-dictadura. Ayer, el primer día de que nos encontramos aquí, estaban distintas personas fundadoras y directoras de la escuela que, vemos que, por ejemplo, en Rosario y en Santa Fe empezaron a funcionar escuelas de psicología social en el año 78 y 79. Y en el 82 eran como aperturas muy sostenidas desde acá, porque en ese momento viajábamos muchos, igual se formaba dentro del espacio, tenía suficientes recursos como para formación, pero tomábamos bien claramente la línea guilloniana. Y entonces, sería muy importante que todas ellas puedan compartir, que representan distintos momentos, ¿no? Porque no todos arrancaron en el mismo lugar, no todos tenían la misma historia en el mismo lugar. Ese es un tema, ¿no? Que si uno construye en el lugar donde vive, o si uno va a un lugar donde se articula con gente y construye. Entonces, pensaba que era un modo de rendirles homenaje a quienes fueron pioneras. No siempre tenían mucho entusiasmo, tenían también entusiasmo y susto. Y también rendir homenaje a dos personas que estuvieron con Marta y que no están, que son Gastón Maningot y Marilú, que eran los tres aventureros con el oeste. Tres aventureros del oeste. Los aventureros del oeste. Bueno, os dejo con Marta Maningot. Bueno, yo les cuento primero. Sí, ¿de dónde? Sí, yo soy de la Escuela de Psicología Social de Castelar. Cuando Ana me invitó para participar de esta mesa, yo le pregunté qué se esperaba que dijéramos. Y Ana me dijo, que algo ligado a la historia de cómo surgió nuestra escuela y las características y las preocupaciones actuales. Yo me sumergí en la historia, chicos, y de ahí me fue difícil volver.
Es decir, significó realmente un nivel de conmoción emocional que encima se potenció hoy reencontrando a gente que hacía años que no veía, en fuertes abrazos y reencuentros. Entonces no sé cómo va a salir esto, porque no sé si pude armar lo que Ana me pedía, pero bueno, voy a transmitirles lo que sí pude armar a partir de lo que me conmovió. Cuando uno trata de hacer la historia de un proyecto en el que estuvo íntimamente comprometido, es inevitable sentir bueno, que se nos mueve todo el piso y que junto con ese proyecto aparecen los otros proyectos que estaban entremezclados. Las características de nuestra escuela yo después les voy a contar y van a ver que potenciaban esto. Es un poco que uno tiene que replantearse la historia con H minúscula, que es la historia personal, y por otro lado la historia con H mayúscula, que es la historia del contexto en el que se desarrolló el proyecto y en el que nos tocó vivir. Como decía Ana, lo primero que les quiero contar es que la escuela de Castelar fue el producto de 3 personas: Marilú Piñeiro, Gastón Manigó y yo, que soy Marta Suárez, pero rebautizada Marta Manigó en los ámbitos de psicología social, porque nos decían los Manigó cuando veníamos acá a la escuela. Entonces, en ese ámbito he perdido mi apellido original. Una de las cosas importantes, porque como yo les decía, esto me movió toda la historia, es sobre todo arrancar de mi relación con Marilú. Yo la conocí a Marilú a los 10 años, en 5º grado del Colegio Sagrado Corazón de Castelar. Y a partir de compartir el mismo pupitre, se generó allí inconscientemente, no sabíamos, una relación que se iba a profundizar a través de los años y que nos iba a acompañar a lo largo de toda la vida. Una relación que es casi una relación familiar y de la que ahora gozan la 3ª generación, es decir, nuestros nietos siguen amigos y comparten espacio. De más está decirle que mi hija y la hija de Marilú jugaban a traer los emergentes. Lucila le decía, ¿no me trajiste los emergentes? Y Coti le decía sí, y le entregaba una bolsa en la que nunca supimos que había. Entonces, con Marilú nos encontramos a los 10 años y a partir de allí empezamos a desarrollar una curiosa vocación por armar proyectos. Primero fue un teatro de títeres en el colegio, después se nos ocurrió armar un club en el Sagrado Corazón para que las alumnas los fines de semana aprovecharan el parque espacioso. Después fueron campamentos, que eso fue un trabajo terrible porque, fíjense, en la década del 50 no había camping, no había carpas, teníamos que pedir a la brigada de Morón unas carpas enormes y después hemos llegado a llevar 200 chicas simultáneamente en ese entonces. Entonces implicaba todo un esfuerzo, pero el mayor esfuerzo que nos ponían estos proyectos que elaborábamos y poníamos en marcha con Marilú era convocar a la gente y convencerla de que debían mirar las obras de títeres, de que debían hacerse socias del club del colegio y que debían venir a campamentos. Entonces eso nos llevaba todo el año, ir a los colegios y convocarlos. Yo cuando pensaba en esto, pensaba que todos esos proyectos tuvieron que ver con cuestiones ligadas a favorecer las relaciones, a aumentar los vínculos, a trabajar para que la comunicación entre las personas fuera posible y además estimular algunos valores que a nosotros nos parecían importantes y que en los campamentos lo trabajamos mucho, que era el tema de la convivencia y la solidaridad. Es decir, dejar la vacación por ahí en Mar del Plata, en boliches o en otras cosas, para tener
vacaciones donde de pronto estaban en contacto con la naturaleza y no estaban en contacto entre ellos. En esto nos articulábamos bien. Una decía, ¿sabés qué? Me parece que podríamos, y la otra enseguida ya estaba armando, y bueno, ahí salía el proyecto hacia adelante. A Gastón lo conocí más tarde, a los 16 años, y comenzamos con él una relación afectiva que luego se transformó en matrimonio y más tarde en familia. Él se plegó a mi amistad con Marilú también y nos aportó más un aspecto que tenía que ver con lo sociológico, con lo ideológico, con lo político, que enriqueció mucho nuestra mirada. Si ustedes piensan en este entrenamiento, en el armado y el desarrollo de proyectos, y lo entrecruzan con la década del 60, verán que en la década del 60 esta habilidad o este entrenamiento se potenció y al mismo tiempo se transformó. O sea, piensa en la década del 60. Primero, las revueltas juveniles, empezando por Berkeley, donde los estudiantes se rebelan ante la censura para incluir lo político, Tlatelolco en México, luego el Mayo francés, con sus consignas retomadas del surrealismo. Pensemos las coincidencias, ¿no? La importancia que tuvo para Pillon el surrealismo y estas consignas que decían prohibido prohibir, la imaginación al poder, etc. Si a esto le sumamos las canciones de protesta, John Baez, Bob Dylan, los Beatles, el nacimiento del rock nacional que tenía una postura de contracultura muy fuerte. Pensamos además en los anticonceptivos, la liberación sexual y añadimos el movimiento hippie también como contracultura. Esto nos da como resultado una juventud que quiere ser protagonista y que quiere incidir a su manera en la creación de un nuevo mundo. Esto ocurre entre la década del 60 y los principios del 70. Entonces, todo esto influyó en nosotros. Con Marilú habíamos decidido estudiar psicología, Gastón estudió Derecho. Cuando nos recibimos con Marilú montamos un consultorio, un centro de atención psicológica, pero con las experiencias anteriores, los límites del consultorio, las paredes del consultorio nos resultaban estrechas. ¿Por qué les hago hacer este derrotero? Porque, o acompañarme en este derrotero, porque lo que yo les quiero transmitir, más que la historia o el proyecto, es lo que la escuela de Pillon significó en nuestras vidas. Cuando encontramos a Pillon, cuando encontramos la posibilidad de empezar a hacer la escuela, encontramos por fin una teoría que nos permitía pensar estas prácticas que habíamos hecho un poco intuitivamente, y además nos permitía instrumentarnos para el trabajo grupal y comunitario. Entonces, cuando cuento la historia de mi escuela, también es esta escuela, porque una no hubiera podido ser sin la otra. En el año 78, me parece, y 79, se acercaron en Castelar grupos de gente que habían formado un grupo de estudio con un coordinador para estudiar la teoría de Pillon y para estudiar, aprender la técnica del grupo operativo. Nosotros en el 70 comenzamos con Gastón la escuela, Marilú la empezó a hacer en el 71. Nos recibimos en el 74 y en el 75 empezamos a coordinar. Empezamos a coordinar en primer año, luego pasamos a cuarto, después yo pasé a quinto, compartí con Ana el espacio de quinto.
no al mismo nivel, pero como revisora, la DIRE, siempre la DIRE. Ana intervino mucho porque nosotros cuando nos reuníamos con Marilú y Gastón para trabajar, Gastón se proponía mantener un orden conceptual en las reuniones y nosotras hablábamos de la escuela, del tema, de la receta de comida, del problema con los chicos, mientras él pretendía que nos centráramos en un tema y trabajáramos de una cosa por vez. Yo me acuerdo que Ana nos decía que teníamos que hacer terapia de trío para poder subsistir. Vinieron a buscarnos porque sabían, vinieron a nuestro centro de atención psicológica porque sabían que allí había gente que trabajaba, que se había formado con Billón y que trabajaba en la escuela. Vinieron porque el coordinador había desaparecido, entonces los grupos habían quedado solos. Entonces empezamos a trabajar con ellos. Se armaron 2 grupos y comenzamos a trabajar. Comentándole un día a Ana el trabajo que estábamos haciendo, Ana con mucha generosidad nos dijo: chicos, si hay tanto interés, tanta inquietud en la zona del oeste, ¿por qué no piensan en armar una escuela? ¿No creen que sería bueno que organizaran una escuela en Castelar? Ustedes saben la dificultad de trasladarse desde Castelar. Acá en ese entonces no había todavía autopistas, tardábamos 1 hora y pico de ida, otra de vuelta. Y nosotros dijimos, bueno, yo dije, bueno, no del todo, me parecía muy grande la empresa, que pasar de los campamentos a organizar, dirigir, crear y sostener una escuela era como demasiado. Y además el consultorio funcionaba muy bien, y bueno, se juntaban todos estos temores. Pero finalmente decidimos y arrancamos. Yo les cuento que nosotros estábamos en ese entonces todavía en la dictadura, en plena dictadura. O sea que para poder funcionar tuvimos que ir a la policía, pedir un permiso para funcionar de noche porque todavía había estado de sitio. Acá es donde la inserción en el medio fue importante, porque la policía nos dijo, tienen que hablar con la asistente social. Y la asistente social era alumna de la Escuela de Servicio Social donde Gastón daba clases. Entonces nos recibió y nos dijo a todo que sí, que no había ningún inconveniente. Nosotros le dijimos, son cursos para maestras, para que aprendan a disciplinar a los chicos, que lo vendimos de alguna manera. Pero nos autorizaron y entonces empezamos a funcionar. En las primeras, o sea, el primer año, la primera inscripción fueron alrededor de 80 personas. Nosotros habíamos calculado 3 grupos que coordinaría cada uno de nosotros, pero tuvimos que armar un 4.º grupo al cual se incluyó para coordinar Cintia Ini. Cintia fue la 4ª coordinadora. Y empezamos a trabajar. Teníamos en el centro donde nosotros trabajábamos una guardilla en la que se podía dar la clase porque cabían las 80 personas. Y después en los que eran los consultorios, era una casa antigua, un chalet inglés con ambientes muy amplios, se podían armar los grupos. Todas nuestras fantasías catastróficas las concretamos en una rajadura que había en una pared. Llamamos un ingeniero para preguntarle para si la precursora de la grieta. Llamamos un ingeniero para ver si eso resistía a las 80 personas y mientras Ana daba la clase inaugural, nosotros subíamos y bajábamos a ver si la grieta se agrandaba o resistía. Después nos dimos cuenta de que
era el temor que teníamos que se nos viniera todo abajo, pero no sucedió. Entonces, bueno, allí continuamos con la escuela, que sigue hasta el día de hoy, sigue hasta el presente. Yo les decía que al recordar la historia, bueno, digamos, en esta historia hay presencias. Hoy me he encontrado con muchísima gente que trabajó con nosotros, porque en el inicio nos teníamos que contar con coordinadores de capital. La inserción en el campo nuestro, en el lugar, fue muy importante porque nuestras primeras camadas, y durante bastantes años, se nutrieron de del ex público de los títeres, de la gente de los campamentos, de nuestros alumnos de la Universidad de Morón, de la gente que yo supervisaba en el hospital de Morón. Es decir, la gente que nos conocía de otros ámbitos se sintió convocada a la escuela y vinieron a participar allí. Y a pesar de que el ciclo no era todavía oficial, no había un título reconocido, en algunos momentos la afluencia de gente fue tan grande que tuvimos que sortear los lugares ante escribano público. Un escribano amigo nos hizo, y entonces al principio de año se sorteaban los lugares. Porque no queríamos agrandar, sentíamos que si agrandábamos demasiado la escuela, se nos iba a ir de las manos. Entonces preferimos mantener un tope de 200 alumnos y, bueno, manejarnos así de esta manera. Perdón, Marta. Sí. Podríamos hacer, se me ocurría mientras te escuchaba, una vuelta de historia. Bien. Después, mientras tanto, va apareciendo eso de lo que vos no te metiste, lo que se movió, que es cuáles son las preocupaciones actuales o los temas actuales.